Le damos gracias al Señor por esta noche, ¿verdad? Vamos a tener, pueden sentarse, hermanos, vamos a tener el estudio de la palabra de Dios sobre la iglesia de Jesús. Este tema más bien es una introducción a los próximos estudios sobre cuál es la iglesia de Jesús, ¿verdad? Se dice que hay muchas iglesias y por ahí se dice también que todos los caminos llevan a Dios, ¿verdad? Pero en realidad son dichos que han salido simplemente de una boca que así quisiéramos pensar y creer, pero en realidad si nos concentramos en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, no habrá manera de que seamos engañados. No habrá manera de que empecemos a creer en una iglesia que no existe. Y no habrá manera de que nosotros al final de los tiempos seamos llevados por doctrinas, ¿verdad?, humanas. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es la revelación de Dios para aquel que ha creído en Jesucristo. Y el tema de hoy se llama ¿cuál es la iglesia de Jesús? Le voy a pedir a ver quién me puede leer el libro de Mateo 16, 18. A ver, hermano Moisés, por favor. Jesús proclamó estas palabras hace más de 2000 años diciendo: y edificaré mi iglesia, y también dijo que su iglesia nunca moriría, prometiendo que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerían en su contra. Amén, ¿verdad? Estas son las palabras que dijo Jesucristo, ¿verdad? Dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vean ustedes que dijo el Señor, mi iglesia. No dijo el Señor, en esta roca edificaré las iglesias. Dijo, mi iglesia, ¿verdad? Y dice, y dio también una explicación, o aclaró qué clase de iglesia él edificaría, o va a edificar, o está edificando. Dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia, ¿verdad? O sea, esta es mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra aquello que yo he edificado. Eso es lo que quiso decir Jesús. También dijo que su iglesia prevalecería. O sea, esta iglesia no muere. Esta iglesia no se equivoca. Esta iglesia es para siempre, es eterna. No prevalecerá. Porque una de las cosas que tenemos en contra simplemente es el mismo infierno. Todos, no importa qué nivel de madurez o inmadurez estemos, nuestro problema y nuestro reto más grande es el infierno. Pero Jesús dijo que su iglesia, la iglesia que Él está edificando, la iglesia que edificará, porque cuando dijo sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, está hablando del tiempo futuro. Está hablando del futuro, antes de la segunda venida del Señor, y está hablando también de que en el tiempo que vino Jesús, cuando estaba en este momento hablando con sus discípulos, al tiempo que Jesús viniera, ese tiempo le iba a servir al Señor para edificar su iglesia, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor es clara. Dijo y prometió. Lo que Cristo dijo en cada una de sus palabras, lo que Él prometió, eso lo cumplirá. Eso no quiere decir que nosotros, como seres humanos y como seres vulnerables al engaño, no vamos a tener pruebas, no vamos a tener dificultades, no vamos a tener obstáculos, no vamos a tener tribulaciones. No, en realidad lo que está diciendo Jesús es que Él edificará su iglesia, y poco a poco nos vamos a dar cuenta cuál es el propósito de esta iglesia que Jesús está edificando en estos días, porque ahora es el presente. Ahora están
las palabras del Señor se hacen claras y más claras para la iglesia de hoy. Vean ustedes, ¿quién puede leer Mateo 28? 20. Un poquito más alto, mi hermana, por favor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta iglesia, oigan, esta iglesia fue esta palabra que Jesús le dio a sus discípulos, le dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. Hoy en día estamos tan divididos, estamos tan separados, parece como que si alguien hubiera tomado la Biblia y partido en diferentes secciones y cada iglesia denominacional tomó una porción de esa Biblia, ¿verdad? Pero el Señor dijo que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando dice el Señor mandado, tiene que ver con su ley, tiene que ver con lo que Él ha establecido aquí en la tierra. Y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está hablando a su iglesia. Jesucristo prometió estar con su iglesia, aquella iglesia que Él está edificando, cuya iglesia, dice la Biblia, no morirá, sino que permanecerá para siempre de pie hasta su venida. Y esta es la iglesia que guarda todas las cosas que Jesús ha mandado. Aquí dice entonces, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir hasta el fin del mundo? Hasta su segunda venida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Cuando Jesucristo estaba hablando estas palabras acerca de su iglesia, acerca de su remanente, claro, estos apóstoles o al principio eran discípulos, después se graduaron apóstoles. Ellos sabían lo que Jesucristo les había enseñado a ellos. ¿Cómo es que ahora en los tiempos de hoy se ha perdido el mensaje? Se ha perdido estos principios bíblicos y nos estamos moviendo de diferentes maneras. Yo creo que hoy en día vivimos en una confusión constante, muy constante. Dice la palabra del Señor. ¿Qué pasó entonces con esta iglesia? Vamos a ver Mateo 16. Marcos 16, 20. Amén. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. ¿Qué dice? ¿Salieron qué? ¿Salieron qué, hermano? Ahí ellos saliendo. Saliendo, ¿verdad? Dice saliendo. Y dice la Biblia que ellos salieron y predicaron, dice, en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. En otras palabras, ellos hablaban la palabra y las señales seguían de lo que ellos predicaban. Por ejemplo, cuando ellos predicaban el mensaje de salvación, había espíritu, había vida, había unción en esas palabras. El que oía la palabra del Señor y el mensaje de salvación para las naciones, venían, corrían a obtener esa palabra de verdad y esa comunión con Dios. Amén. En el libro de los Hechos es muy claro, dice la Biblia que salían los apóstoles a predicar el evangelio en el libro de los Hechos y miles de personas se agregaban a la iglesia. Ahora bien, estamos pero tan divididos que unos predican una cosa, otros predican otra cosa, otros predican otra cosa, y el mensaje verdadero de salvación y de revelación para todas las naciones se ha perdido. Dice la Biblia que, ¿verdad? Todo mundo, yo te aseguro que vas a una iglesia hoy en día, mañana vas a otra iglesia cristiana y vas a ver dos mensajes diferentes.
estamos en un caos espiritual. ¿Por qué? Por las diferentes denominaciones que el hombre, no Cristo, ha establecido aquí en la tierra. ¿Verdad? Después de Marcos 16 y 20 dice, muchos proclaman ser cristianos hoy en día. Todo mundo solamente porque dicen que creen en Cristo. ¿Verdad? Y ellos dicen que solamente por el hecho de decir que creen en Cristo, que son ellos parte de la iglesia que Jesucristo fundó. Pero el cristianismo de hoy, en realidad, es una religión dividida. Ha perdido su poder, ha perdido su autoridad, ha perdido su unción. Estamos divididos. Esta no es la iglesia que Jesucristo estableció desde el principio. Y la Biblia es clara. Dice, un reino dividido, ¿qué? No prevalecerá. Es un reino dividido, jamás prevalecerá. Y esta es la condición y la situación de la iglesia de hoy. Esta iglesia cristiana, que le llaman hoy en día, está compuesta de miles de denominaciones y creencias. A través de los años, el mensaje de los apóstoles, el mensaje de Jesucristo se ha diluido. Se ha perdido el mensaje. Se ha perdido el mensaje porque ahora la gente no vive en santidad. La gente se llama cristiano, pero permanece en el pecado. La gente está muy confundida. Háblale tú de mantenerse en santidad y te los echas de enemigo. Sí, hermano, ¿verdad? La mayoría de estas iglesias cristianas en realidad han mezclado un poquito de la palabra de Dios con filosofía de hombres, con la cultura y la tradición de las naciones y con las diferentes religiones. Esa es la razón por la cual hoy en día no se recibe una palabra pura. La palabra de Dios no necesita adornos. Amén, amén. La palabra de Dios no tiene ni que dibujarla. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. Y si no fuera por esa fuerza y ese poder que tiene la palabra de Dios, yo creo que muchos de nosotros no seríamos salvos al final. Así es, amén. Estas enseñanzas falsas terminan en prácticas, en hábitos que Dios no esperaba. Esto no es la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús, estas denominaciones no la formó Jesús. La formó el hombre. La formó el hombre. Esta no es la iglesia de Jesús, es la iglesia del hombre. Fundada y establecida sobre doctrinas de engaño y seducción. Y es lamentable la condición de muchos cristianos. Pero vamos a leer aquí este párrafo que yo lo marqué con letras muy negras, porque esto me gusta que aprendamos algo. ¿De qué manera justificamos esta explosión de prácticas contradictorias y conflictivas en el mundo cristiano? ¿De qué manera lo justificamos? ¿De qué manera justificamos el hecho de que Jesucristo haya venido a morir por nuestros pecados, perdonar nuestros pecados, cubrirnos con su sangre preciosa, enterrar nuestros pecados por la misericordia y la gracia de Dios y permanecer pecando? Eso yo no lo entiendo. Yo no entiendo qué mente, qué depravación hay en la mente de hombres y de mujeres que se llaman o se dicen ser cristianos, pero están pisoteando, como dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, la doctrina de la gracia de Jesús. La segunda pregunta: ¿será posible reconciliar los grupos denominacionales o las diferentes denominaciones con los objetivos que estableció Cristo para su iglesia desde el principio? ¿Será posible? ¿Será posible que todas las denominaciones tarde o temprano lleguen a la realidad de Cristo, lo que Cristo predicó, lo que Cristo enseñó y cómo Jesucristo mismo estableció y edificó su iglesia?